Muy buenos días con todos, queridos participantes del curso de gestión pública. Y bueno, continuando ya con las últimas sesiones de este interesante curso de gestión pública, pues ahora vamos a analizar el presupuesto público en el análisis macroeconómico. ¿Cómo está nuestra patria en comparación a otros países del mundo? ¿Cómo nos visualizamos ahora en esta etapa de COVID frente a lo que puede suceder, considerando de que tenemos un nuevo presidente y obviamente que no sabemos si las políticas macroeconómicas que dirigen el destino de nuestra patria pues serán iguales o seguramente van a cambiar en su totalidad? No lo sabemos, pero es necesario conocer y recordar qué es el presupuesto público, y básicamente darle una visión internacional sobre lo que es el análisis macroeconómico, ¿no? Entonces, empezamos nuestro curso, vamos a detallar cuál va a ser la agenda de hoy y básicamente vamos a analizar parte de este presupuesto público que ya también hemos analizado en sesiones anteriores, y finalmente vamos a ver el panorama mundial y culminando toda esta sesión, pues vamos a ver a qué conclusiones vamos a llegar. Y bueno, ya ustedes saben que el estilo de mis presentaciones es hacerles una pregunta para que al final ustedes mismos puedan resolverlo en el transcurrir del curso. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué es el análisis macroeconómico? ¿Qué significa? ¿Cuál es la perspectiva de este análisis macroeconómico? ¿En qué nos ayuda? ¿No? Entonces, todos estos temas ya se convierten en el tema de la gestión propiamente hablando, de lo que está sucediendo en la actualidad en la economía nacional y global, para entender qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que mover la economía de nuestra patria, en este caso, para que sigamos sacando adelante el Perú, considerando de que en estos 8 meses de para, entre comillas para, porque siempre los microempresarios en Perú están moviendo pues parte de esta economía de nuestro PBI nacional. ¿Correcto? Entonces aquí les dejo la pregunta del día: ¿qué es el análisis macroeconómico? Y al final de la sesión estaremos respondiendo a esta inquietud. Pero obviamente ustedes ya deben de tener una conceptualización de lo que es el análisis macroeconómico. Muy bien. Entonces, empezando con esta parte, vamos a decir que el presupuesto público está regulado por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que ya también lo hemos visto, a través de la Ley 28.411. Esta norma indica que el presupuesto es el instrumento de gestión del Estado, efectivamente, ¿no? A través del plan operativo institucional que cada institución tiene, que cada gobernación regional, municipio, ya debe de tenerlo preparado para que este presupuesto sea aprobado en el, en el, en el sitio correspondiente. Entonces, vamos viendo que este presupuesto público también está regulado por una ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Ahí les dejo la ley para que vayan analizándola y sacando sus propias conclusiones, ¿no? También se mencionó de que actualmente el presupuesto destinado para este 2020 es de 177 millones aproximadamente, en comparación al 2019 que fueron 168 millones, ¿no? Y también vimos de que de estos 177 millones, pues un gran porcentaje está presupuestado para el sector de educación, como los lineamientos del gobierno anterior. Por eso le decía que ahora no sé cuál será la nueva política de este nuevo presidente, en la cual tendrá que ver seguramente este dato estadístico y seguramente tendrá que respetarlo, ¿no? Cada presidente tiene sus propias políticas, así que habría que ver cómo se va a comportar en este corto periodo. Además, ya falta un mes para que acabe este presupuesto y seguramente ya estará planificando el presupuesto para 2021 y obviamente que los gobiernos regionales, municipales y provinciales también están en ese mismo camino. ¿Listo? También les dejo la fuente para que ustedes vean cómo está distribuido estos 177 millones en el rubro de la educación, en el transporte, en la seguridad, en la salud, entre otros sectores que mueve el sector público. ¿Listo? Entonces acá ya estamos viendo un panorama económico de cómo nuestro país
ha distribuido la riqueza de estos 177 millones en estos sectores, ¿no? Cuyo sector más importante en este caso es la inversión en el sector de educación, de ahí un 10,8 para el sector transporte, un 10,4 para el sector salud, que está por ahí, y 6,2 para la seguridad, ¿no? Y el saldo restante pues está en vivienda, ambiente, el agro, la justicia, el saneamiento, así como los programas sociales. Ahora, dentro de este presupuesto público, esta ley 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, nos permite utilizar el instrumento de gestión, el cual va a permitir que las entidades cumplan sus objetivos y metas en su plan operativo institucional, es decir, en su POE. ¿Por qué? Porque ellos ya han analizado cuánto de dinero van a necesitar para desarrollar N proyectos en este corto tiempo, porque 12 meses es bien corto, pero ellos tendrán que optimizar cómo de manera prioritaria van a realizar sus proyectos en beneficio de su localía. ¿Correcto? Esta ley 28411, pues es lo que otorga a una institución pública para que cumpla sus objetivos, ¿no? Y eso básicamente está sujeto a una programación, está sujeto a un control. El control es básicamente un eslabón desde el punto de vista administrativo que permite controlar lo que está bien y lo que está mal para realizar las mejoras posteriores. Ahora, ¿qué expresa esta ley? ¿No? Básicamente lo que expresa es la cuantificación de cuánto dinero se está atendiendo para una institución como un gobierno regional o un gobierno provincial, ¿correcto? Entonces, nos expresa cuánto de dinero necesitamos para financiar esos proyectos, ¿no? En el sector público lo denominan gastos, ¿no? Aunque también debería ser cambiado este concepto porque es la inversión que se está haciendo, ¿no? Eso, bueno, ese es mi punto de vista, ¿correcto? Pero en este caso, el gasto que se va a realizar en un año también está medido porque a veces se ha visto y ustedes son testigos de algunos ejemplos de que hay gobernadores, hay alcaldes que por no utilizar bien sus dineros, es decir, por no haber gastado bien, pues tienen que devolverlo al fisco, ¿no? Y eso también es un punto en contra porque de alguna manera no se cumplió de manera objetiva los compromisos pactados en ese POI, porque ese POI también está sujeto a la ciudadanía, ¿no? Que interviene, ¿no? Con sus aportes. Entonces, aquí la cuestión también es compartida, cómo la sociedad empieza a vincularse en este tipo de actividades. Ahora, dentro de este presupuesto público está la Oficina de Planificación y Presupuesto con sus siglas OPP. No olviden de que en el transcurso del día se les está enviando la prueba correspondiente para que ustedes puedan responder las 5 preguntas que normalmente les hacemos para su entendimiento del curso. Entonces, esta Oficina de Planificación y Presupuesto es el responsable de conducir el proceso presupuestario de esta entidad, ¿correcto? Entonces, esta OPP va a organizar, va a consolidar, va a verificar y presentar la información que se genere sobre el uso del gasto y los ingresos que van a ser utilizados en un año fiscal. Es decir, que en este 2020, pues varios municipios, varios gobiernos regionales ya están culminando sus actividades y obviamente tienen que estar controlando si han invertido bien o han invertido mal. O es decir, o han gastado bien o han gastado mal, ¿no? Entonces, estas cuestiones ya son importantísimas de que ustedes lo conozcan. Esta oficina de planeación y presupuesto, pues simplemente va a organizar, va a consolidar, va a verificar y presentar la información sobre lo que se necesita y lo que se tiene que gastar. Así de simple, ¿no? Este es el objetivo de esta oficina de planificación. Ahora, asimismo, los alcances de esta norma presupuestaria, pues básicamente alcanzan a los pliegos, como les había mencionado, de un gobierno nacional, regional y local, ¿correcto? Así como
como los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la cual en este punto están las universidades públicas, los órganos constitucionalmente autónomos, entre otros organismos que conforman parte de este presupuesto público. No olvidemos que las universidades, entre otros organismos nacionales, pues necesitan de un presupuesto para que también puedan avanzar en sus operaciones, ¿no? Entonces, todo este mecanismo de presupuesto público, pues tiene que estar bien detallado. Es más, está ya detallado, simplemente lo que cambia van a ser seguramente los montos en el paso del tiempo, ¿sí? Porque ya las instituciones existen, salvo de que algunas por motivos X van a tener que desaparecer, ¿no? Es una cuestión ya política. También mencionamos que básicamente dentro del presupuesto público tenemos un proceso presupuestario, ¿no? En el cual se programa y se formula el proyecto, ¿no? Se lo manda a aprobación por el MEF. Una vez aprobado, una vez que lo apruebe ya el Congreso de la República, se manda la resolución y se ejecuta, ¿no? En ese año fiscal. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ya 12, 15, 18 meses que se tiene que se avance en este proceso presupuestario y posteriormente la evaluación. Es decir, todo ese año ya está sujeto a una evaluación. Lo más interesante sería de que Contraloría de la República lo haga a la par, cosa que llega a diciembre y se zanjó ese control. Pero bueno, son cuestiones ya establecidas a través de resoluciones que tiene el sector público, ¿no? Entonces, este es el proceso de cómo se va a aprobar un presupuesto para un determinado tiempo. ¿Listo? Ahora, como estábamos mencionando, esta ley 28411, pues va a programar el presupuesto, va a formularlo, lo va a aprobar, va a haber una ejecución y control y va a haber una evaluación posterior de cómo quedó ese proyecto. ¿Impactó o no impactó a la sociedad? En el caso de la programación, básicamente se va a realizar la etapa del anteproyecto, básicamente en el mes de junio. La segunda etapa es la revisión, que es en el mes de noviembre, y en la tercera etapa es la apertura. Muy bien, entonces toda esta programación y formulación acaba en estos procesos. La aprobación es cuando este presupuesto es aprobado según ley, ¿correcto? Y finalmente, una vez aprobado, pues se va a ejecutar el uso de este presupuesto y finalmente se va a tener que evaluar. Se va a tener que evaluar, ¿no? Entonces, se va a evaluar a través del plan operativo institucional. ¿Se cumplió o no se cumplió las metas? ¿Se hizo o no se hizo tal o cual proyecto según lo programado, según lo planificado? Y si es que avanzó, ¿hasta qué nivel avanzó? ¿No? Entonces, aquí las cosas están bien establecidas. Esta ley 28411 pues establece de perfecta manera. Ahora, dentro de este sistema de codificación, básicamente los clasificadores permiten conocer fuentes y conceptos del ingreso, ¿no? Agrupan las clasificaciones con características homogéneas, es decir, cuál es el origen y concepto de estos ingresos, qué gastos se realizan, quién gana, en qué se gasta, para qué se gasta, ¿no? Todo esto está en un sistema de codificación. Es por eso que los sistemas ya nacionales se están volviendo muy interesantes porque de alguna manera la inclusión y adopción de las tecnologías de la información están integrando procesos en el sector público en la cual está volviendo más eficiente. Y obviamente el beneficiado es el público, porque ya sus procesos van a ser más rápidos, van a ser más efectivos, ¿no? Porque ya la eficacia, pues lo está haciendo ya la institución pública, pero el resultado, eso es lo que nos interesa a nosotros, en la cual nos hace un poco más eficaz. Y efectivamente, dentro de este sistema de codificación, pues tenemos los clasificadores de ingresos y gastos, la clasificación programática, la clasificación de las fuentes de financiamiento, que es un punto importantísimo. ¿Quién va a financiar tal o cual proyecto? El clasificador institucional y el clasificador geográfico. Vamos a empezar sobre el primer clasificador, que básicamente son los ingresos y gastos. Y esta es la estructura, miren. Tenemos un tipo de transacción
una genérica, una subgenérica, subgenérica 1, subgenérica 2 y una específica, que puede ser un específico 1 y un específico 2. Entonces, este es el modelo en el cual la genérica identifica el conjunto homogéneo de recursos, así como de las aplicaciones de estos. En la subgenérica es el nivel intermedio de agregación, identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado del código de ingresos y gastos. Está bien establecido cuáles son los códigos para los ingresos y cuáles son los códigos para los gastos. Y en la forma específica identifica el detalle de estos ingresos y gastos, en la cual permite la determinación de costos y el registro contable. Entonces, si tenemos bien clasificado, bien organizado, pues la parte contable, ¿no? La parte de la contabilidad pública se hace más eficiente para el control del mismo. Entonces, estos sistemas de codificación pues nos ayuda a mejorar, a optimizar el servicio del control también, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, pues dentro de este sistema de codificación tenemos el clasificador de ingresos y gastos y esta es su estructura. Y mire, este es un ejemplo del sistema de codificación. Por ejemplo, para el tema predial, su código es el 112111 y ahí tenemos ingresos presupuestarios 1, sería 112111.1 y así sucesivamente, ¿no? Ahí están los códigos. Y para el tema de combustibles y carburantes, de la misma manera, tenemos el 231311 y tenemos esa nomenclatura, ¿no? Esa es una forma de codificación que ya está establecido también en el sector público para el control de la parte contable, ¿no? Estos temas, por ejemplo, están ahí también colgados aquí en un link que está en la web, así que también se lo pueden bajar. Y miren, ¿no? Acá tenemos un ejemplo dentro del grupo genérico de ingresos. 1.1, impuestos y contribuciones obligatorias. 2.2, contribuciones sociales. Y así sucesivamente. 1.8, endeudamiento. 1.9, saldos de balance, ¿no? Entonces tenemos ahí un sistema de codificación de ingresos, ¿no? ¿Cómo va a ingresar ese dinero? ¿Cuál va a ser su codificación específica? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el 1.4, que significa que es donación y transferencia, ¿no? Acá tenemos el 1,7, que es venta de activos financieros. Tenemos el 1,8, que es endeudamiento. Tenemos el 1,6, que es venta de activos no financieros. Y así, la codificación en el presupuesto público se da de manera organizada, ¿no? Para que tenga un mejor control, porque el sistema público es bien amplio, es bien complejo, pero esa complejidad también lo hace bien llamativo para que el sistema público pues se convierta en algo interesante, ¿no? Ya que se considera de que la diferencia en el sector público y el sector privado, una es más rápida y una más lenta, pero así como va el sector público, pues se está volviendo eficiente y de alguna manera ya está adaptando las tecnologías de la información para que pueda dar un buen servicio al ciudadano, que ese es el objetivo de una gestión pública. Y bueno, en este sistema de codificación también podemos analizar de cuáles son los actores que financian este presupuesto. Y básicamente tenemos los gastos corrientes, el gasto de capital y el servicio de la deuda, ¿no? Estos son los que financian el presupuesto nacional. El servicio de la deuda, el gasto de capital y el gasto corriente. ¿Correcto? Y dentro de esta, así como hay una clasificación de ingresos, ¿correcto? Dentro del sistema de codificación tenemos la clasificación también de gastos. Y acá tenemos un ejemplo del grupo genérico de gastos, ¿ya? Entonces, el primero, por ejemplo, es el 2.0, la reserva de contingencia. El 2.1, el personal y obligaciones sociales. ¿Qué es lo que se va a tener que cumplir? No se olviden de que en un gran porcentaje el gasto público para los colaboradores, trabajadores o servidores públicos, en porcentaje es el más grueso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Para que subsistan las instituciones públicas, pues se necesita de personas que estén moviendo los sistemas diversos que ésta tiene. Entonces,
dentro de este grupo genérico de gastos, pues está el personal y las obligaciones sociales. Importantísimo, ¿no? Se tiene que estar cumpliendo siempre el compromiso con ellos cada mes. Entonces, el área de personal de una institución pública, pues tiene que estar atento a lo que sucede con este personal, si llegó tarde, si llegó a destiempo, si faltó, si pidió permisos. Entonces, el área que controla al personal, pues tiene una labor importante dentro del control genérico de gastos. El siguiente, por ejemplo, son las pensiones y otras prestaciones sociales. Así es, 2,3 bienes y servicios, 2,4 donaciones y transferencias que se puedan realizar, 2,5 otros gastos, 2,6 adquisición de activos no financieros, 2,7 adquisición de activos financieros y finalmente 2,8 el servicio de la deuda pública. Esto es un ejemplo del grupo genérico de gastos dentro del sistema de codificación, ¿correcto? Así que está bien establecido este ejemplo porque tenemos por un lado la codificación de los ingresos, de los diferentes ingresos, y ahora estamos analizando la codificación de los gastos, en la cual, por una parte, vamos a ver de dónde va a ingresar el dinero para cumplir con estos gastos de manera organizada. Y obviamente, todo lo que entra tiene que salir, pero hay un balance que se debe convertir en cero, ¿no? Entonces, esa es la gran labor que se tiene que hacer desde el punto de vista contable en una institución pública. Y si esto está bien establecido, bien diseñado, se puede decir que el sistema de información que soporta este tipo de trabajos, pues sencillamente lo hace más eficiente y asimismo eficaz. Porque por una parte se va a optimizar el gasto y por otra parte se va a obtener resultados para la toma de decisiones de manera inmediata con apoyo de la tecnología de la información, que es prácticamente el punto importante en el cual el sector público está cambiando prácticamente su forma. Porque desde que hablamos que ya empieza una reforma en el sector público, pues hablamos de la inclusión de un sistema de información que lo hace posible, ¿no? En este caso, en este caso, va desde la comparación del ingreso y gasto en el sector público a través de un sistema de codificación. Y miren, y acá tenemos una clasificación programática, ¿no? Un programa a seguir, en el cual el programa presupuestal tiene un producto 1 y tiene un proyecto 1. Dentro del producto 1, pues tiene actividades, esto tiene funciones, tiene metas, ¿no? En el proyecto 1 tiene acciones de inversión en la cual van a estar sujetos al avance de esta iniciativa, ¿correcto? Asimismo, dentro de este sistema de clasificación programática, pues tenemos las acciones centrales, que básicamente es la ejecución de un proyecto también, en la cual cumple toda una función establecida en el tiempo, ¿no? Y básicamente las asignaciones presupuestarias que no resultan en los productos, pues están clasificados de manera programática, es decir, hay un orden a seguir, ¿no? Por eso se llama programática, porque hay una programación en la cual tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y obviamente tiene un presupuesto determinado y un tiempo de duración, ¿no? Entonces, es aquí donde, por ejemplo, el sistema de codificación, pues también ya está bien programado, está bien establecido la secuencia a seguir, ¿no? ¿Qué paso se va a seguir? Y obviamente todo ese proceso está sujeto a un presupuesto ya establecido. Es por eso que en el sector público se controla hasta el último céntimo porque está programado. No puede sobrar ni faltar. Ya está bien establecido el sector público. Y ahora, dentro de esta clasificación programática, muestra las grandes líneas de acción de cumplimiento de las funciones del Estado en el logro de los objetivos y las metas. Y obviamente, es importante porque si nosotros no logramos objetivos y metas, pues de nada sirve establecer una programación en el tiempo, que es algo por defecto que debe de hacer un profesional que se dedique a este tipo de actividades, en la cual tiene que mostrar el debido control para el cumplimiento de objetivos y metas ya establecidos. Eso es lo importante cuando uno programa una actividad. Y obviamente que cuando hablamos de dónde proviene el financiamiento
del presupuesto, pues por ejemplo, acá vamos viendo que tenemos los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos de presiones de crédito, donaciones y transferencias y los recursos determinados. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que funcione un rubro presupuestario. En este caso, los recursos ordinarios están sujetos a un código 000, los recursos directamente recaudados a un código 09 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es una codificación perfecta que permite el control contable para que el sector público también nos dé indicadores de gestión o KPIs que nos puedan enrumbar a la eficacia de la entrega de información y por otra parte a la eficacia del control de los dineros recaudados para la ejecución de tal o cual proyecto, considerando de que nuestra patria tiene distintas regiones y obviamente la forma cultural es distinta entre una y otra, unas serán más adelantadas tecnológicamente hablando y otras todavía no cuentan con una tecnología apropiada, pero que ya está trabajando bajo un sistema físico que de alguna manera hace cumplir lo que está establecido, ¿no? Entonces, esas son unas cuestiones de cómo nosotros vamos a analizar cómo o de dónde provienen estos financiamientos para funcionar algún proyecto. Y miren, dentro de este sistema de codificación también tenemos la clasificación institucional, que básicamente es la que agrupa a las entidades que cuentan con créditos presupuestarios. Por ejemplo, aquí tenemos la Dirección General del Presupuesto Público, que está compuesto por un pliego del gobierno nacional, por los pliegos de los gobiernos regionales y por los pliegos de los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Dirección General de Presupuesto Público pues tendrá que programar dineros para el gobierno nacional, para el gobierno regional, para el gobierno local, considerando de que toda esta programación está sujeto a ese proceso de cómo tú vas a separar tu presupuesto, cómo vas a presentar tu plan al Ministerio de Economía y Finanzas, ya seas como gobierno regional, nacional o local, y tú le digas, necesito tanto dinero para que mi próximo año fiscal pueda lograr estos proyectos que son establecidos según coordinaciones con la misma población y obviamente según coordinaciones bajo mi esquema político. Entonces, una vez que se tenga clasificado el presupuesto, pues ya la Dirección General de este presupuesto público, pues dirá, efectivamente, me has pedido 1.000.000, según mi análisis te daré pues 800.000. Muy bien, sobre esa base tú empiezas a trabajar. Ajustarás seguramente algún proyecto, tal vez un proyecto que costó 200.000, eso lo tendrás que seguramente posponer. Porque es lo que tienes, y lo que tienes tienes que utilizarlo eficientemente. Ahora, si tú vas a querer hacer algo sin presupuesto, ya tienes un riesgo, ¿no? Entonces, esas cositas hay que analizarlas perfectamente con el equipo técnico o desarrollo económico, conjuntamente con las demás gerencias, para que se pueda optimizar, ¿no?, lo planificado versus lo ejecutado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, por eso siempre hablaba, ¿no?, la famosa curva S, cómo vamos a ir midiendo los proyectos. Seguramente hay un control distinto que tiene ese gestor, no lo sé, pero tiene que haber un sistema en el cual se esté midiendo el avance programado versus el avance ejecutado, ¿no? Y justamente esto está en base al presupuesto que nos da la Dirección General del Presupuesto Público, ¿ya? No olvidemos que meses antes de que llegue el siguiente año ya se debe de presentar este presupuesto al gobierno para que ellos lo analicen, lo visualicen y de esa manera tú puedas lograr tal vez el 100% de lo que tú estás requiriendo como gestor, ya sea gobernador regional, alcalde provincial, etcétera. Pero esa es tu función, porque para eso te han elegido al momento que tú lanzas tu número para que tú puedas ser ganador como gobernador regional o como alcalde. Ahora, también tenemos dentro de este presupuesto público, dentro del sistema de codificación, la clasificación geográfica. Y básicamente la clasificación geográfica agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está prevista la dotación presupuestaria y la meta, ya sea a nivel de región, departamento, provincia y distrito.
¿no? Entonces ya se delimita a través de esta parte geográfica si es a nivel de departamento, provincia, región o distrito. Y básicamente acá vamos viendo que en el capítulo 2 de la ley 28411 está la directiva número 001 de la OCE, en la cual se establece que la Dirección General de Presupuesto Público será la responsable de todo este sistema, en la cual tiene un titular de pliego, una oficina de presupuesto, unidad ejecutora y los responsables de meta. ¿Para qué? Para que vayan midiendo, ¿no? Vayan midiendo cómo va el gasto de los dineros otorgados tanto a las regiones como a las alcaldías del país. Y básicamente en la programación presupuestaria, está sujeta a las previsiones del marco macroeconómico multianual, con sus siglas MMM. Se termina la asignación presupuestaria a través del Ministerio de Economía y Finanzas y se le asigna el presupuesto, ¿no? La cobertura de gastos se realiza a través de los créditos presupuestarios según una escala de prioridades y políticas de gastos priorizados. La previsión de estos gastos debe de considerar lo siguiente: gastos de funcionamiento permanente, bienes y servicios de la operatividad institucional, mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversión, contrapartidas de contratos que deban preverse, proyectos de ejecución y ejecución de nuevos proyectos. Si se dan cuenta, esta es la previsión de gastos que tenemos que considerar nosotros, porque eso nos van a medir. Y una vez que esté firmado el documento, pues, caballeros, tenemos que seguir adelante, pero haciendo bien las cosas y siempre pensando en el bien común. Y el bien común es la sociedad. Muy bien, ya llegando a esta parte importantísima, pues llegamos a la formulación presupuestaria, que básicamente se determina la estructura funcional programática de este pliego, es decir, de esa cantidad económica que necesito, el cual debe reflejar los objetivos institucionales. Claro, porque si tú como gestor dices que tu punto de trabajo es la educación, pues tienes que considerar que un gran presupuesto pues tiene que estar destinado para el sector de educación, si no, no vas a cumplir tu objetivo, ¿no? O si tú dices que no, mi objetivo va a ser el agro, mejor el agro, entonces tienes que preocuparte por el agro. Entonces las cosas son acá bien claras, ¿no? Y obviamente se consignan las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. Esta estructura funcional programática pues va a originar de que estos gastos sean eficientes, cumplan su objetivo, ¿no? Y para que esto se cumpla, pues tienen que haber personas en esas áreas que sean capaces de resolver problemas, que sean capaces de optimizar el gasto, ¿no? De manera eficiente. Entonces, dentro de esta formulación presupuestaria, es importante que el pliego que tú estás buscando, pues tiene que reflejarse con el objetivo de tu gestión, ¿no? En estos 4 años que seguramente tienes como gobernante de una región. Aquí tu trabajo empieza desde el momento que ya juramentaste, o sea, ya estás con el tiempo de gastar dineros que tú mismo estás aprobando para que sea enviado al MEF y sea aprobado por el Congreso. No, entonces, aquí las personas que piensan ser gobernadores o alcaldes ya tienen que tener en el cerebro que van a tener que plantear alternativas de solución tanto internas como externas, en la cual se van a reflejar con estos proyectos que ustedes ya deben de haber anticipado, ya deben haber estudiado cuánto se necesita para la ejecución del mismo. No llegar al gobierno y recién preocuparse en el proyecto que voy a realizar, y ahí estás perdiendo tiempo, porque se pierde mucho tiempo en el aprendizaje de los sistemas de información, en el sistema del mismo proceso, en el análisis de tal ley versus la otra ley, porque todos los días el sistema de la legalidad de nuestra patria también va cambiando,
Y entonces es ahí donde los gestores tienen que estar en permanente actualización para tomar esas decisiones, ¿no? Así que tenemos mucho trabajo las personas que piensan realizar estas funciones públicas. Y bueno, dentro de esta formulación presupuestaria, ya analizando el tema más a fondo, pues empezamos con un anteproyecto. Y este anteproyecto básicamente son sometidos al Consejo de Ministros, ¿no? Van a ser analizados, van a ser visualizados, ¿no? Estos anteproyectos son remitidos como proyectos de ley por el presidente de la República al Poder Legislativo hasta el 30 de agosto de cada año. Es por eso que uno tiene que estar pendiente de los tiempos, de las leyes, para que pueda cumplir con efectividad, ¿no?, la entrega de estos documentos para que posteriormente sean aprobados. ¿No sería lastimoso que se envíe un anteproyecto mal diseñado o que no tenga el, el, el sustento debido para que pueda ser aprobado en primera, ¿no? Cosa que es un poco complicado. Y finalmente, este proyecto, si todo va bien, se le da el visto bueno a través de la ley del presupuesto, ¿no?, hasta el 30 de noviembre, en la cual entre en vigencia el proyecto de este. Básicamente, la autógrafa de la ley es el cuerpo de la ley que proviene de la sanción o aprobación de un proyecto de ley. Es decir, ¿te aprueban o no te aprueban? ¿Correcto? Y quienes aprueban o desaprueban, pues son los integrantes del Congreso de la República, y este es remitido al presidente de la República para su promulgación, observación y difusión. Entonces, si se dan cuenta, es todo un proceso sistemático que se tiene que cumplir porque es una ley, ¿no?, ya establecida. No podemos salirnos de estos marcos legales porque es ahí donde nosotros a veces fallamos como técnicos sin fijarnos, obviamente, de qué ley está por encima de estas actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importantísimo que los técnicos pues tengan esa capacidad visionaria para resolver este tipo de actividades con el menor tiempo. Eso sería lo ideal, ¿no? Y básicamente dentro de la ejecución presupuestaria están las modificaciones presupuestarias. Efectivamente, porque va a haber modificaciones, porque algo no cuadra. Entonces, esta modificación se da desde el nivel institucional al nivel programático, y obviamente sobre estos conceptos va a haber un incremento o disminución de las metas tanto del PIA o la creación de nuevas metas. ¿Correcto? Entonces, todo este proceso del presupuesto público, en la cual va a ser el sostén para cumplir los objetivos de un gobierno regional, de un gobierno provincial, de un gobierno distrital, pues tienen que ser efectivos. Es por eso que siempre se recomienda que los técnicos que tienen esta importante labor de análisis, de visión, de desarrollo, pues tienen que estar conscientes de que ellos son los responsables de emitir una instrucción interesante al gobernador, ya sea alcalde o gobernador, perdón, para que tomen sus decisiones y no puedan fracasar en el intento, ¿no? Entonces aquí las cuestiones son claras. Es por eso que me interesa bastante de que el sistema público ya haya adoptado tecnologías de la información en la cual lo está haciendo más eficaz para la toma de decisiones. Entonces, ya se tiene que contratar personas para el sector público que estén capacitados en temas de gestión pública o que sencillamente tengan el criterio y la experiencia de resolver este tipo de actividades, así como el diseño y elaboración de un proyecto. La elaboración de un proyecto es interesante considerando la información que tengas a bien a realizar. Caso contrario, deja la cancha a otro que tenga esa visión para que pueda colaborar con los destinos de una región, de un municipio distrital o provincial. Es importante ser honestos porque así como en la empresa pública se busca a veces lo mejor, pues en la institución pública también tiene que hacer prácticamente lo mismo, buscar las personas que tengan, aparte del criterio, la vocación de servicio. Porque a veces también llegan personas
que solamente quieren cumplir una función y cobrar, ¿no? Que está bien, pero que de todas maneras ya el sector público también tiene que buscar la excelencia pública para darle un servicio de calidad al ciudadano. Y miren, dentro de este proceso de ejecución del gasto público se compone por dos etapas. La preparatoria para la ejecución y obviamente la ejecución. Dentro de la preparatoria para la ejecución está la certificación del gasto. Y dentro de la ejecución está el compromiso, el devengado, el pagado y el girado. Dentro de la certificación del gasto se puede decir que es aquel acto de administración que garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible para atender las obligaciones, es decir, para lo que hemos planificado a través de prioridades los proyectos que vamos a realizar, ¿no? Y obviamente en la ejecución, dentro del compromiso, está básicamente cuál va a ser ese monto que se le va a otorgar a este gobierno municipal, distrital o regional, ¿no? Y básicamente en la ejecución, específicamente en el devengado, está la constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Y ustedes también han visto esos casos. Se han hecho fiestas pomposas inaugurando algún proyecto cuando no existe, pero la gente está aplaudiendo, ¿no? O sencillamente la gente se toma la foto y no sabe por qué está ahí, ¿correcto? Y eso también es responsabilidad nuestra como ciudadanos, como conformantes de la sociedad civil organizada. Y finalmente, el pagado y el girado, que básicamente es el giro de los recursos públicos para atender el gasto comprometido y el devengado. Si se dan cuenta, este es el proceso del gasto público que está compuesto por estas dos etapas claramente identificadas. Una es la preparatoria para la ejecución y la otra es la ejecución propiamente hablando para hacer efectivo las actividades señaladas con anterioridad. Por ejemplo, acá vamos viendo, por ejemplo, un presupuesto institucional de apertura o el PIA en Cusco, ¿no? En la cual tiene dos programas. El programa de reducción de agua no facturada, ¿no? En la cual se ve que tiene su código SNIP y asimismo distintos proyectos que tienen un presupuesto asignado en cada trimestre, ¿correcto? Entonces, todo lo que está aquí se tiene que cumplir, ¿no? Al final, estos 2.640.000, ¿no? En ese trimestre o en ese año se tuvo que haberse utilizado para la renovación de medidores con antigüedad mayor a 5 años, el mejoramiento de interceptores y colectores principales, entre otros. Estos ejemplos también lo pueden encontrar ustedes en internet, así que no hay ningún problema, es una información pública en la cual todos tenemos acceso. ¿Y quién está detrás de todo esto? Es el CIAF, ¿no? Aquel sistema de información que de alguna manera ha integrado a todas las instituciones públicas del gobierno nacional, como son la Contraloría General de la República, la SUNAT, la OCE, ya vimos la función de la OCE, el SEACE, la RENIEC, Infoobras, la SUNAT, el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, este CIAF, pues es el sistema de información que está haciendo posible cómo utilizar eficientemente lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Así que estamos ya en otra etapa en donde el Ministerio de Economía y Finanzas a través del CIAF pues puede controlar prácticamente todo y está bien, porque es necesario controlar los recursos nacionales para que seamos cada vez más eficientes y eficaces. Y bueno, ahora sí, vamos a darle una mirada de manera resumida del análisis marco macroeconómico multianual 2020-2023. Ahí les dejo la fuente, ¿no? del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neira, que expuso, ¿no? Este tipo de proyecciones macroeconómicas multianual 2020-2023, en donde se analizó un escenario internacional y las perspectivas de la economía peruana, las finanzas públicas y los riesgos. Me imagino que habrá variado un poco porque nadie
visualizó de que el COVID iba a ingresar con fuerza en el mundo y obviamente todo se paralizó. Hay cuestiones que tal vez solamente se quedan en teoría y tal vez se esté cumpliendo otras. Pero de que se hizo un análisis macroeconómico multianual, pues existe ese análisis, ¿no? Y acá vamos viendo, miren, vamos viendo cómo, cómo la intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han afectado los mercados financieros globales. Imagínense que estas dos grandes potencias, pues ya estaban, ¿no? Ya estaban moviendo la economía en el mundo y es obvio de que estas dos economías pues mueven todo el planeta y nosotros estamos justamente sujetos a lo que pasa con estos monstruos porque nosotros somos parte de su sistema, lastimosamente, y tenemos que estar velando y analizando constantemente cómo va el mundo y cómo va el desarrollo de nuestro país en comparación a estas tensiones comerciales, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora también en Estados Unidos ya hay un nuevo presidente y las cuestiones también podrían cambiar. Pero si se dan cuenta, este, básicamente, desde el punto de vista de los aranceles entre Estados Unidos y China, pero están en constante disparidad. Sube, baja, y esperemos pues que ahora con estos nuevos gobiernos, pues las cosas puedan estar tal vez mejorando de mejor manera. Y miren, dentro del contexto internacional, ¿no? Ha afectado las perspectivas del crecimiento global, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos viendo que realmente sí está afectando. Mire cómo está América Latina, 0,6, Asia 6,2, economías avanzadas 1,9. O sea, América Latina de alguna manera tiene un mismo comportamiento. Imaginémonos ahora cómo estamos con el COVID. Si así estábamos sin COVID, pues ahora cómo estaremos, ¿no? ¿Cómo estará fijado el sistema internacional con Perú? ¿Tendrá la confianza de estar con nosotros o todavía está esperando? No olvidemos que ahorita nuestra patria está paralizada. Está paralizada porque no tenemos movimientos económicos que muevan la economía del país, salvo las MIPES, que ese 98% siempre está contribuyendo con el PBI nacional. Correcto. Y acá, por ejemplo, vamos viendo también cómo el escenario internacional y las perspectivas de la economía peruana están viendo los precios de las materias primas. Ahora me imagino que, que habrán subido, ¿no? Capaz hay carencia. Entonces, ya tenemos también que estar nosotros visualizando este tipo de comportamientos internacionales, ¿no? ¿Qué producto se está vendiendo más? ¿Cuál tiene más demanda? ¿O cuál nosotros estamos trasladando para Perú? ¿No? Entonces, estos análisis macroeconómicos son interesantes porque de alguna manera nos hace visualizar cómo estamos como economía nacional frente a los diversos países del mundo. Asimismo, vamos viendo que los factores externos son los que afectan a nuestra economía nacional. Definitivamente, el tema del COVID es un factor externo que no lo trajimos nosotros, pero llegó y que de alguna manera paralizó nuestra economía nacional. Entonces, el factor externo sí es importante considerarlo dentro del sistema público. Hay que estar siempre pendientes de lo que sucede en el mundo global. En este caso tenemos que el Perú, nuestra patria, hasta este tiempo de este análisis, pues cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos para enfrentar este tipo de aspectos internacionales. Y creo que se ha logrado. Creo que se ha logrado porque nuestra patria de alguna manera es uno de los más importantes tanto en reservas internacionales, ¿no? Entonces creo que con una buena reorganización del sistema nacional podríamos ser fácilmente en una nueva potencia económica. Pero ya depende de nuestro gobierno, depende también de nosotros, de cómo utilizamos eficientemente nuestras herramientas y podamos ser competitivos a nivel global. Asimismo,
esta demanda interna apuntalar el crecimiento de la actividad económica. Obviamente, esto era cuando estábamos en tiempos normales. Ahora, estos gráficos cambian y obviamente que la mayor capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales, pues obviamente va a cambiar. La aceleración no minera está estancada. Las condiciones financieras en este momento, hay mucho problema en Perú. Entonces, si se dan cuenta, estaba tan bacán los números para Perú frente a lo que existe en este momento, pero que todo se paralizó. Esperemos de que cambie, ¿no? Que cambie para bien. Y obviamente también teníamos una fuerte llegada de inversión extranjera, porque se hubiese estado realizando el proyecto de Cayabeco, el proyecto de Pampapongo, Yanacocha Sulfuro, la minera justa, la ampliación de Toromocho, Corani, entre otros proyectos mineros muy importantes en la patria, ¿no? Que también están paralizados. Entonces, si hablamos de activación económica, ¿de qué activación económica podemos hablar si estas están paradas? Salvo que hayan otros rubros, ¿no? Que yo no conozco, pero que existen tal vez, ¿no? Y también se había proyectado los proyectos no mineros, como es la línea 2 del metro de Lima Callao, que está funcionando, el terminal portuario de Chancay, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la inversión en el sector retail, la inversión del terminal portuario de Salaberry, la inversión en el terminal portuario de San Martín. Si se dan cuenta, hubieron muchos millones de dólares para estos años que se venían, pero que se paralizó pues por el tema del COVID y justamente por un tema externo, ¿ya? Así que, estimados participantes, el análisis macroeconómico sí es importante. Es importante porque de alguna manera nos hace entender la visualización de lo que puede pasar en nuestra patria, ¿no? También hubiese sido interesante impulsar actividades en el sector transporte, ¿no? Así como la mejora de los ferrocarriles de Huancayo-Huancavelica, en el tema salud, la creación de nuevos puestos de salud o hospitales, ¿no? Así como la implementación de proyectos de agua y saneamiento, entre tantos proyectos que seguramente no saben cómo hacerlos despegar, pero que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y ahí les dejo también la fuente, está en preinversión, en la cual seguramente lo van a visualizar ahora, pero que están ahí como históricos, ¿no? No sabemos si seguirán o no seguirán, pero este análisis macroeconómico nos hace ver también de que nosotros tenemos que estar preparando, tenemos que estar realizando proyectos que puedan ser beneficiosos para nuestros paisanos, ¿correcto? Así que con estos análisis ustedes tienen la oportunidad de analizar cómo vamos como país. Muchas personas, yo escucho que dicen que estamos mal, estamos bien. Lastimosamente, como no nos preocupamos en aspectos macroeconómicos, pues nos quedamos ahí y pensamos que solamente vivimos el día a día y eso está mal. ¿Correcto? Bueno, ya culminando el curso, ya estas diapositivas ustedes seguramente ya las tienen, lo analizan y cualquier pregunta, duda, consulta, aporte, pues tiene mi correo electrónico, tiene mi WhatsApp para que me escriban y podamos seguir mejorando la comunicación a través de las tecnologías de la información. Ahora, ¿cuáles son los factores que aceleraron nuestro crecimiento en los últimos años? Fue nuestra estabilidad macroeconómica, tuvimos un ambiente amigable a la inversión y la integración con el resto del mundo. Claro, porque somos un gobierno global, un gobierno que está en Internet. Entonces, ¿tenemos que fortalecer aspectos macroeconómicos para ser competitivos? Claro que sí. Por eso tenemos el Plan de Competitividad Nacional, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, las políticas sectoriales y eliminación de cuellos de botella. ¿Y por qué? Porque sencillamente ya entrando a una reforma para el sector público, pues todo lo que ya era obsoleto se cambia gracias a las tecnologías de la información porque los procesos se vuelven más eficientes. Y bueno, vamos viendo también que dentro de este plan de infraestructura, pues tenemos que la zona norte tenía más o menos 21 proyectos, la zona centro 18 proyectos, la zona sur 13 proyectos, ¿no? Interesantes proyectos que lastimosamente esperemos de que continúen,
por el bien de esos pobladores de esas regiones, ¿no? Entonces les dejo información valiosa para que ustedes puedan analizar y obviamente estar siempre en permanente comunicación, porque ahora el sector público es importantísimo, importantísimo. Muy bien, llegando ya a la parte final, pues vamos a resolver nuestra pregunta, ¿no? Nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué es análisis macroeconómico, no? Entonces, es el análisis en el cual se analiza las partes externas económicas del mundo frente a tu país. Entonces, en este análisis de la macroeconomía se basa en variables globales que afectan a un país de manera genérica como al PBI, ¿no? Básicamente el PBI es el Producto Bruto Interno, ¿no? Así como el índice de precios del consumo, entre otros. La macroeconomía se centra en la producción nacional, la renta y la balanza de pagos. Temas que también ya hemos visto en sesiones anteriores para que ustedes tengan el entendimiento general de lo que es la gestión pública. La gestión pública es prácticamente todo un enfoque interesante en la cual se vuelve más competitivo gracias a las tecnologías de la información. Finalmente, dentro de las conclusiones, podemos mencionar dos. El presupuesto público es el resultado de un análisis de la realidad nacional de todos los ingresos, ¿no? Ya vimos los distintos ingresos que llegan al fisco frente a las posibles amenazas que puedan paralizar sus operaciones. Y una amenaza externa fue el COVID, que paralizó nuestra economía nacional. Tal vez una de las más importantes de estos últimos 20 años en esta región, es decir, en América del Sur, ¿no? Finalmente, la importancia del análisis macroeconómico de un país depende de gran manera del factor internacional. Ya está mencionado, China, Estados Unidos, entre otros, son los que mueven la economía del mundo y nosotros tenemos que movernos en su son. Entonces, también se puede decir de que es momento de replantear nuestra economía, ¿no? Ya también tenemos que pensar en que tenemos que industrializar nuestras MIPES para cambiar la forma económica que tiene nuestra patria. Pero por el momento dependemos del factor internacional. Eso sí, no hay materia de discusión. Ahí está la información que les he mencionado, están las fuentes en las cuales ustedes tienen acceso y pueden investigar de mejor manera. Muy bien, finalizando este importante tema sobre el presupuesto público y el análisis macroeconómico, pues terminamos esta última sesión en la cual el viernes vamos a hablar sobre las políticas públicas y con eso se concluye todo el tema de este importante curso. Realmente para mí ha sido una experiencia estar con ustedes avanzando sobre lo que es la política pública en nuestro país y sus distintos mecanismos. Entonces pasamos al tema de preguntas para el feedback del tema. No se olviden, mi nombre es Sergio Cáceres y estoy llano en resolver sus inquietudes. Muy bien, si ya no hay más preguntas, nuevamente les repito, soy Sergio Cáceres, ahí están mis datos para que ustedes me puedan escribir, me puedan llamar al celular WhatsApp y poder avanzar en este importante curso. Muchas gracias, los esperamos este viernes ya con nuestra última sesión y completar todo este interesante curso sobre gestión pública. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto en la siguiente sesión. Muy bien,
Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión, que espero sea de mucha utilidad para ustedes. Pasen un gran día. Hasta luego.